Nunca te voy a perdonar. 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 Nunca. Esas son las palabras de una chica que con una mirada llena de ira y frialdad mira una foto de sus amigos más cercanos mientras sostiene un cuchillo. El manga de Cute nos cuenta la historia de dos chicas y un chico. El nombre de estas chicas son Luka y Miku, mientras que el chico se llama Kaito. Ellos se conocieron desde una edad muy temprana y han pasado la mayoría de su juventud juntos, siendo así muy cercanos en su adolescencia. Sin embargo, ahora que están más conscientes de lo que sienten, sin habérselo comentado a nadie, Luka comienza a desear tener algo más que solamente una amistad con Kaito. Pero cuando estas chicas se reúnen para decidir qué tipo de dulces hacerle a este chico por el día de San Valentín, Miku le confiesa a Luka que desde hace un tiempo ha tenido sentimientos por Kaito y que estos solamente han crecido tanto que ya no puede aguantar más, por lo que quiere confesarse el día de San Valentín. Luka, al escuchar esto, aunque intenta fingir que no pasa nada, internamente no puede evitar sentir que su mundo se cae en pedazos. Esto es tan evidente que Miku se da cuenta de los verdaderos sentimientos de Luka. Ella reflexiona y se da cuenta de que sus sentimientos son muy egoístas, ya que al estar con Kaito, su relación no volvería a ser la misma. Después de todo, los tres siempre han estado juntos. Así que en ese momento Miku propone llegar a un acuerdo en donde ellas se prometen que esos sentimientos solo se quedarán guardados. Esto con tal de que ellos siempre estén juntos. Pasan 2 años y debido a la universidad, Kaito debe mudarse un poco lejos y ahora está bastante ocupado con sus estudios y su trabajo. 1 año después, Luka también comienza a trabajar y a estudiar. Afortunadamente, a Luka aún le queda algo de tiempo para tener pequeños encuentros con su amiga. Miku nota algo extraño. Se da cuenta de que Luka ha estado pasando tiempo con Kaito, cosa que por supuesto resuena en lo más profundo de Miku. El tiempo pasa y llega un día en donde Miku intenta contactar con Luka para reunirse en la casa de Kaito, pero ella no contesta su teléfono, así que decide adelantarse e ir a la casa de su amigo. Sin embargo, cuando está a punto de llegar, ve que Luka sale del apartamento de Kaito y se despide con un beso de amantes. Miku al ver esto queda totalmente en shock y no puede evitar dejarse caer en el suelo mientras intenta contener el huracán de sentimientos que invaden su pecho. Es como si algo se hubiera distorsionado dentro de ella. Akira comienza a recordar su niñez. Desde muy pequeño, él perdió a sus padres, y aunque fue adoptado por sus tíos, él era maltratado y menospreciado en esa casa. A ellos solamente les interesaba lo que los padres de Akira habían dejado. Así, una vez que el dinero se terminó, este chico fue abandonado en un orfanato. Pero en su vida llena de oscuridad, él conoce a 2 ángeles que lo ayudan a sobrellevar su tristeza. Cuando él se muda para comenzar con sus estudios, él recibe el apoyo constante de Luka. Ella suele visitarlo para prepararle la cena, entre otras cosas. El dulce comportamiento de Luka hace que este chico recuerde a su madre. Sin embargo, un día lluvioso y solitario, Kaito se encuentra con sus pensamientos más oscuros y recuerda sus traumas del pasado. Afortunadamente, justo llega Luka y junto a una mirada suave y cálidas palabras, logra calmar lo que atormenta a Kaito. Después de eso, este chico queda enamorado de su salvadora y por impulso termina besando a Luka para luego hacer suya a esta chica. Esto sin que ambos dejen de sentirse culpables por dejar a un lado a Miku. Volviendo con el hilo principal, Miku llega a la casa de Kaito. Él se preocupa de que ella esté tan tarde a estas horas, pero ella solamente le responde que seguro él iría a rescatarla si le pasa algo. Luego de decirle eso, ella se plantea, si alguna de las dos estuviera en problemas, ¿a cuál escogería? Por supuesto, responde que de alguna manera salvaría a las dos, pero obviamente Miku no se come esa mentira y le dice que él seguro elegiría a Luka. Aunque Akira trata de defenderse, ella le reclama el hecho de que él eligió a Luka antes que a ella. Mientras sus lágrimas caen, esta chica se pregunta por qué él había elegido a Luka. Este chico la abraza para intentar calmarla, le explica que hasta ahora no se había dado cuenta de lo que siente por Luka. Este sentimiento es diferente al amor que él siente por Miku. Él la ve como una hermanita menor al cual él debe proteger. Sin embargo, Miku, con una apasionada voz, le pide a este chico que la tome justo como lo hizo con Luka. Por supuesto, ese chico no está de acuerdo, pero junto a una mirada fría y vacía, ella lo amenaza con quitarle la vida a Luka y luego terminar con su propia vida. Sin tener otra alternativa, esa noche, este chico también termina tomando a Miku.
Al día siguiente, Miku inunda su cabeza con los recuerdos de esa apasionada noche. Mientras parece que ella mira al vacío, Miku está convencida de que ella es quien debería estar al lado de Akira. Tiempo después, Miku consigue contactar por teléfono a Luka. Ahí Luka le confiesa lo que pasó con Kaito y sus verdaderos sentimientos, solo que Miku la escucha como una expresión muerta en su rostro. Luka intenta consolar a esta chica diciéndole que Kaito siempre ha querido más a Miku, cosa que solo la convence más de que ella es la que debería estar al lado de este chico. Ellos tres intentan llevar su relación como siempre, salen juntos y hablan juntos, pero Miku se comporta realmente extraña, está totalmente fuera de sí, hasta habla de una supuesta boda que va a tener con Kaito. Debido a eso, un día Kaito cita a Luka en su casa. Ahí le confiesa que no tuvo otra opción que haber tenido un momento íntimo con Miku. Luka lo entiende, pero no puede evitar sentirse muy mal. Para rematar, justo recibe una llamada de Miku. Ella le reclama el hecho de que esté a solas con Kaito. Este chico la abraza e intenta consolarla diciéndole que ella es la única que él ama, pero esto no es suficiente para calmar la angustia de Luka. Mientras tanto, Miku, con una mirada muerta, tacha el rostro de Luka de una de las fotos de los tres, diciendo que esa fue la mujer que rompió su promesa. Ahora esta chica toma un cuchillo intentando buscar respuestas. Realmente la traición de Luka ha hecho un gran hueco en el corazón de Miku. Esta chica siente demasiada rabia por el hecho de que ellos simplemente parece que la olvidarán, la dejarán atrás dejándola totalmente sola. Así que con toda la determinación se viste de la noche para poder tomar el valor de recuperar lo que es suyo. Siguen hablando de lo mal que se sienten por hacerle esto a Miku. Ellos acuerdan intentar ayudarla para que ella vuelva a ser la misma niña amorosa de siempre. Pero en ese momento llega Miku. Su sombría presencia los interrumpe y le reclama a Luka diciéndole que Kaito le pertenece. Kaito intenta calmarla y le dice que todo esto es culpa de él y que lo siente mucho, pero que Luka es la mujer que él necesita a su lado. Esto por supuesto solamente hizo que el humor de Miku empeorara y comenzara a reír frenéticamente como una psicópata. Ella estaba convencida de que las palabras no van a funcionar, así que decide mostrar su cuchillo. Y aunque Luka espera lo peor, en realidad Miku se balancea hacia Kaito y termina apuñalando a este pobre chico. Entre risas, Miku se justifica diciendo que ahora Kaito será totalmente suyo, así que ahora Miku termina cortando su cuello dejando una gran cantidad de sangre atrás. Aunque Luka intenta salvar a Miku, ahora solo está a un paso de la muerte. Ahí comienza a recordar cómo ha sido su vida. Ella reconoce que ha vivido su vida en un mundo bastante puro e inocente. En sus últimos segundos, ella reflexiona sobre el daño que le ha hecho a las dos personas que más ama. Mientras cae en un abismo profundo lleno de oscuridad, se arrepiente del mal que ha hecho. Miku se despierta en lo que parece ser una cama de hospital. La primera persona que ve es a Luka disculpándose por haber rompido su promesa. Ahí esta chica le promete terminar con su relación con Kaito, ya que tanto ella como Kaito aman mucho a Miku. Luego de escuchar esto, Miku termina disculpándose por lo que ha hecho, así que les pide que por favor traten de ser felices juntos. Lleno de lágrimas, Kaito las escucha fuera de su habitación, pero estas lágrimas no eran de tristeza, eran lágrimas de alguien que está feliz ya que no perdió a las personas que más ama, dándole así otra oportunidad de tener un nuevo comienzo más brillante. Y bien, hasta aquí llegamos con este resumen. Realmente espero les haya gustado, especialmente la encantadora voz del inicio. Agradecimientos muy especiales a mi querida suscriptora Lix por haberme ayudado con este video. Y bueno, ya que estamos en esto, un amigo acaba de comenzar con su camino ninja en YouTube, y aunque le faltan muchas cosas por mejorar, hace lo posible para traer buenos resúmenes sobre series y películas. Estaré dejando su canal aquí en la esquina superior derecha. Y bueno, si te quedaste con ganas de más resúmenes como los de este video, siempre puedes echar un vistazo al video que te dejo aquí a la derecha de tu pantalla.